Paraguay ha sido conocido por ser el país de la piratería, del contrabando, del narcotráfico, de la corrupción. Yo quiero cambiar esta imagen que tiene Paraguay, incluso a nivel internacional. No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Si Paraguay hubiese tenido el desarrollo sin que tuviese que estar truncado por las guerras, estos hubieran sido los trenes balas de Europa, de Japón, hubiéramos llegado a eso, ¿verdad? Pero la historia es irreversible y esta parte de la historia tenemos que rescatar y tenemos que repotenciar de nuevo, ¿no? Fue a finales del siglo XIX cuando Argentina, Brasil y Uruguay destrozaron a Paraguay en una guerra fronteriza que derivó en genocidio. La Triple Alianza exterminó sistemáticamente a gran parte de la población masculina paraguaya mayor de 13 años. Entonces, nadie sospechó que la infamia estaba creando al enfermo crónico de Sudamérica, un país que ha vivido además en los últimos 60 años en la vía muerta de la dictadura y el monocolor político. El 16 de agosto, el día siguiente de asumir la presidencia, en Paraguay es el Día del Niño. ¿Y por qué es el Día del Niño? Porque ese día se conmemora una gran batalla de la guerra de la Triple Alianza. La batalla de Acostañú, la batalla en que los niños formaban el ejército. Los niños tenían que usar barba postiza, pero este 16 de agosto, allí mismo, queremos reunir niños de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Ellos son los dueños del futuro. A solo 6 días de la ceremonia oficial, el nuevo presidente electo está dispuesto a arrancar de una vez y para siempre la locomotora nacional con destino al progreso. ¿Quieren hacer un paseo? Fernando Lugo emergió en la política en el año 2006 como el rostro del cambio. Entonces, el Vaticano le suspendió a Divines de su responsabilidad de obispo. Pero el pasado 20 de abril, y para sorpresa de todos, ganó las elecciones. Hoy encuentra tiempo para estrechar la mano de su pueblo. Aquí, en Tabucay, que se traduce del guaraní como grito, presenta ante los más desposeídos una campaña de sensibilización social. En esta leprosería, leprocomio dicen aquí, hoy todos están felices. La mantienen las hermanas de San Vicente de Paúl y es la primera vez en su historia que viene un cargo electo. Como muchos pueblos del Paraguay, es un lugar desheredado y abandonado por el propio Estado que el nuevo presidente quiere acercar después de ese plantón trágico que ha sufrido durante más de un siglo. Mucha gente le venera casi, si me permite decírselo, como una estrella de rock. Otros le ven como el salvador de país. Su irrupción en la política es cierta, objetivamente, que ha causado un gran revuelo, mucha expectativa, señor Lugo, mucha presión. Yo creo que es una hermosa oportunidad para que conozcan al auténtico y genuino Fernando Lugo, este ciudadano paraguayo que ama su país, que no se hace grande ni se siente grande delante de los demás, sino que quiere trabajar con la ciudadanía, creyendo como hombre de fe y de esperanza que el país puede ser mejor. Es normal que haya esta expectativa, don Fernando, porque en su país llevan ustedes 61 años con un mismo color político. Y yo creo, me decía un hombre del campo, ¿no? Nuestra bandera es el rojo, blanco y azul. Y hay una canción que dice: el rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Y decían que el blanco y el azul fueron secuestrados durante 61 años y quedó un solo color, el solo rojo. Y yo creo que ahora lo estamos recuperando, los otros colores, y yo creo que va a ser 5 años en donde el rojo, blanco y azul tenga prioridad en todos los ciudadanos paraguayos. Paraguay ha viajado en los últimos años cuesta abajo y sin frenos hacia la miseria. La malversación, el nepotismo y la corrupción alimentaron sin tregua la locomotora. En el año 2005, el índice de pobreza se situaba en un 38%, hoy está en el 42%.
y la pobreza extrema de los campesinos, los desheredados y los sin techo ha crecido todavía más. Se da la paradoja que a 30 metros de su flamante parlamento viven unos 2.000 vecinos en el barrio de la Chacarita, el más marginal de Asunción, la capital, de 3 millones de habitantes, prácticamente la mitad de la población nacional. Yo creo que la pobreza tiene un indicador importante que es la falta de oportunidad. Yo creo que la falta de oportunidad, yo siempre cuento la anécdota de una chica de un asentamiento que vive allá en los montes casi de San Pedro, de Concepción. Terminó el bachillerato. ¿Qué perspectiva le esperaba a ella? Casarse, criar hijos, buscar tierra para sus hijos después. Sin embargo, tuvo la oportunidad de ir a estudiar medicina en Cuba y salió medalla de oro. Quizá un signo muy pequeño, pero creo que la pobreza tiene esa imagen también de falta de oportunidad. Desde la ventanilla del tren es fácil ver las más de 400.000 familias que no tienen tierras para cultivar. En Paraguay, el 20% de la población disfruta del 60% de las riquezas. En el campo, los niños arañan el suelo con los pies. Aquí se oye todos los días la expresión de tierras mal habidas, es decir, con falsos propietarios o cedidas ilegalmente por la dictadura a sus fieles lacayos. Y por eso, una continua polémica de ocupaciones y conflictos invade la sociedad rural. Hemos tenido una experiencia muy bonita hace unos meses, no, todavía no hace un mes, en que nos hemos encontrado por primera vez los sin tierra y los terratenientes mirándose a la cara, a los ojos, y poner las cartas sobre la mesa y decir qué país queremos, qué tipo de reforma agraria tenemos que diseñar nosotros, sin trauma, sin dolor, sin violencia, pero que convenga por lo menos a la mayoría de los paraguayos. Dijo usted, los ricos tienen la justicia rápida y barata, y los más humildes se la encuentran siempre enfrente. Es muy fácil comprobar eso, ¿no? Basta recorrer nuestras cárceles, por más que algunas cárceles tienen un salón VIP, ¿no? Pero en las cárceles están los humildes, los pobres, los que no tienen quien los defienda, ¿verdad? Y lo que queremos es una justicia para todos, con equidad, con igualdad, en donde la ley y la Constitución sea respetada por todos, desde el presidente hasta el último indígena que vive allá en el fondo del Chaco. Uno más. El primer trabajo de Fernando Lugo fue el de profesor de primaria. Comenzó en el año 1970, recién licenciado de magisterio. Como no tenía carné del Partido Colorado, le asignaron un pueblo alejado, en las montañas, lo que no quería ninguno de los enchufados políticos. Pero él descubrió allí a la gente sencilla, humilde y noble del campo, a los indígenas, a su pueblo en definitiva. Era mi primer contacto con un estamento de la sociedad que yo desconocía hasta ese momento, y eso creo que ha calado hondamente en mi vida. Y agradezco ese no haber tenido esa afiliación, si no me hubiera quedado en la ciudad siendo un profesor más como la mayoría. Hemos leído que su padre le dijo a usted que no se metiera en política porque sus 3 hermanos mayores se habían metido en político y acabaron exiliados. Y me súper protegían, ¿no es cierto? Yo para salir en la vereda, en la calle, tenía que pedir permiso a mi papá. Un hombre muy correcto, muy justo, ¿no? Mis hermanos, uno fue expulsado con 20 años, otro con 18, otro con 15. Pero sin duda que han pasado primeramente por la cárcel, por la tortura, ¿verdad? Y yo creo que el drama del exiliado casi nunca uno puede superar. Por algo ya en la Biblia, uno de los castigos más feroces es el exilio, el dejar su propia tierra. A Fernando Lugo, y a pesar de las responsabilidades que se le avecinan de momento, se le ve feliz. Asistimos a su primera comunión como laico después de ejercer de obispo durante 11 años, aunque su padre también le dijo que no se metiera cura. Acaba de recibir de Roma un decreto por el que su santidad el Papa Benedicto XVI le libera de los votos eclesiásticos. Es la primera vez en la historia vaticana que sucede algo parecido. En la carta oficial del Vaticano se puede leer que el Papa tomó la decisión por el bien de Paraguay. Yo lo que he dejado la jerarquía. Estoy dentro de esta familia cristiana, eclesial, como laico hoy día, con un nuevo rol y una gran responsabilidad, y creo que la llevaré, y agradezco muchísimo a Benedicto XVI su recomendación. Mantente fiel a los principios de tu fe y a los valores evangélicos, el cual hemos bebido todo aquí en Paraguay. El tren de la historia paraguaya nos lleva a Ciudad del Este.
Aquí es su puente de la amistad que une Paraguay con Brasil. Cada día, toneladas de productos pasan ilegalmente la frontera. Todos los servicios secretos occidentales saben que muchos terroristas compran aquí las armas desde los años 70, la década en la que Fernando Lugo profesa sus primeros votos eclesiásticos e inicia sus estudios en teología, además de conocer el movimiento religioso de la teología de la liberación. En su programa de gobierno destaca el trabajo social. Por algo Pío XI decía que la política es la expresión más sublime del amor. Y siempre suele decir que no se meta político el que no ama a su pueblo, el que no es capaz de dar la vida por su pueblo, por su gente, por los más excluidos, por los más olvidados. Yo creo que hay casi una nivelación entre lo que es el pastor bíblico, que es el que es capaz de dar la vida por sus ovejas, y el político tiene que ser capaz de dar su vida también por su pueblo. Y que vivía en una mansión rodeada. Para los paraguayos, el tereré de la tarde, esa infusión de hierba mate que se paladea en el hogar, representa una de las sencillas expresiones de la felicidad y además es el descanso del guerrero tras la batalla diaria. Y Fernando Lugo nos invita a compartir ese sagrado, pero laico momento. Sabe que fuera de las paredes de su hogar le rondan interminables polémicas y hasta conspiraciones tejidas antes del amanecer. Pero firme e ilusionado, nos recuerda que las dos últimas palabras de su himno nacional son Queco, Yoya, que se traducen del guaraní como unión e igualdad.